Ok, comparto de una vez la pantalla, ¿verdad? Sí, por favor. Para ver. Creo que me tienes que autorizar a Listo, compartir, voy, me parece. listo, estoy en eso, Ana María. Ok. Listo, Ana María, adelante, por favor. Ya la ven, ¿verdad? Listo. Perfecto, ya la ven, ¿verdad? Sí, adelante. Ok. Sacar el láser y acá el puntero. Bueno, muy buenas noches. De verdad que feliz de estar acá. Soy una venezolana en Panamá desde hace 2 años y ahorita con el corazón en México. Eh, Soy gerente de electrónica médica en educación continua, llevo la gerencia de educación continua y es una labor bien linda, de verdad que feliz de estar aquí con ustedes. Y agradecer pues realmente a todos ustedes, a esta junta directiva que me ha invitado y poder participar en este tema tan bonito como es la resonancia de mamas. Entonces, cuando hablamos de resonancia, también existen otros métodos diagnósticos. Está la mamografía, está el ultrasonido, está la resonancia y está el PEN, ¿verdad? Y si preguntamos por qué la resonancia de mama, pues porque la resonancia de mama es una herramienta diagnóstica utilizada ampliamente a nivel mundial, especialmente en mujeres que tienen mamas densas o aquellas de alto riesgo que puedan desarrollar cáncer de mama. Tienen mucho más de 20 años el método realmente que ha probado ser eficiente y a partir del 2007 la Sociedad Americana del Cáncer recomienda a aquellas mujeres que tengan alto riesgo de desarrollar cáncer de mama deben realizarse controles anuales tanto mamográficos como por resonancia. Sé que ya tenemos bastante tiempo. Fíjense que hay estudios donde dicen que comentarios como este, que donde se realizaron resonancias bilaterales en forma sistemática a las pacientes con cáncer mamario, en 50 casos, solamente un caso, es decir, el 2% se detectó en la mama contralateral. Pero hubiese sido un caso que de no ser por la resonancia hubiese pasado desapercibido por la mamografía. Entonces, una vida que realmente impactó, pues en ese momento valió la pena. Tenemos un estudio también súper reciente que es el que compara lo que es resonancia, ultrasonido y mamografía. Y fíjense lo interesante sobre la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo, positivo o negativo que tiene tanto la mamografía, el ultrasonido y la resonancia. Fíjense que nosotros con resonancia tenemos una sensibilidad extremadamente alta. No es lo mismo con la especificidad, sin embargo, ya vamos a ir viendo que hay métodos ahorita que han ido subiendo la especificidad del método, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nos ayuda, verdad? La resonancia de mama. Y es que nos ayuda en la evaluación de las mamas porque se estudian simultáneamente las dos mamas, ayuda en la estadificación del cáncer ya conocido, en localizar el TEU primario y definir su extensión, ayuda en definir el tipo de tratamiento, bien sea algo radical o conservador, en detectar lesiones en pacientes con implantes, evaluar de manera integral las prótesis. En pacientes con mamas densas radiográficamente es ideal el método. Ayuda en el cribado del cáncer de mamas en mujeres con mayor riesgo y ayuda en la evaluación de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Aparte de eso, ayuda a diferenciar lo que es cicatriz y la recurrencia del tumor y en pacientes que presentan masa axilar como único hallazgo también es extremadamente ayuda. ¿Pero qué requerimos para hacer una resonancia de mama? Pues lo primero son radiólogos con experiencia en imágenes mamarias. Esto no es un tema donde si tú no sabes, no te especializas en esto, pues no deberías realmente informar un estudio de mama. Solicitar los estudios mamográficos y de ecografía es necesario. Nunca se hace una resonancia de primero, siempre es un estudio complementario
Si la paciente no viene ya estudiada por mamografía y su ultrasonido y lo trae al centro, pues no se debe hacer el estudio, debe traerla previamente. Por supuesto, contar con un resonador de 1.5 Tesla, porque requerimos resolución espacial suficientemente alta, ¿verdad? Y el uso de bobinas realmente dedicadas. La colocación es importante, por eso es que tienen que ser bobinas dedicadas, la paciente tiene que estar en decúbito prono, el hecho de que pueda la mama estar en toda su extensión en la bobina permite que el tejido mamario se pueda extender, facilitando la detección de las anomalías, y aparte que por la posición previene de alguna manera los artefactos de movimiento respiratorio. Las bobinas de mamas por lo mínimo debe tener 4 canales. Hoy por hoy ha habido una guerra de canales y canales, incluso ya hay bobinas con canales dedicados también a la región axilar, que es tan importante evaluarlas cuando uno evalúa mamas. Las bobinas, por supuesto que tienen más canales, tienen mayor relación señal-ruido, y por lo tanto estas permiten el uso también de factores de aceleración mucho más efectivos, lo que hace que el estudio sea muy rápido y de muy buena calidad. Entonces, fíjense, si nosotros nos vamos en el tiempo y si la idea es detectar ahorita, como ha estado la lesión cuando ya uno se la toca, ya el diagnóstico muchas veces es tarde. Es tan tarde que ya estamos muy cerca realmente de tener un deceso pues, fatal. Realmente hay que bajar este umbral en la detección imagenológico de aproximadamente 1 centímetro, ¿ok? Y hay que ir hacia la detección temprana, tan temprana, de evaluar de alguna manera que lleguemos a un futuro donde tengamos no solamente un estudio preventivo, sino predictivo. Y hacia allá creo que vamos en los desarrollos. ¿Y por qué? Y se los digo porque la campaña de Tócate está muy mal enfocada. La campaña sería Estúdiate, porque Tócate, cuando me lo toco, ya es muy grande, muchas veces ya es tarde. Cuando me lo encuentra el médico, ahí ya puede ser diferente. Pero si me lo encuentra la mamografía, pues ahí sí yo realmente me curo. Las bobinas, como pueden ver, son muchos los diseños, son de diferentes formas, tamaños, todo depende de la casa comercial, ¿verdad? Y aparte de eso, hay resonadores incluso dedicados ya solamente a mamografía. Inicialmente, el estudio se hacía entrando primero cabeza, los brazos hacia atrás, realmente en una posición incomodísima. Miren esta señora en la posición que está, es decir, realmente tienen ustedes que acostarse de esta manera para sentir lo incómodo del estudio, y de terror que uno pueda ver esta imagen donde está totalmente amarrada, es algo realmente que impacta. Hoy por hoy ya las resonancias de mama son más humanas, ¿ok? Las bobinas son ya más ergonómicas, ya tienen un cojincito donde pueda apoyar realmente tipo spa la frente, ya los brazos van hacia adelante, ya se hace de una manera mucho más cómoda. Y por supuesto, no olvidar nunca que somos personas atendiendo personas y que la empatía en este tipo de pacientes es vital. Fíjense que la señora tiene de alguna manera su cobija, tiene su almohada, tiene apoyados los brazos, está realmente cómoda. Y un paciente cómodo es un paciente que no se te mueve. Contraindicaciones, todas las de resonancia, pues neuroestimuladores no entran, catéteres de Swan-Ganz, los que están en clínicas no entran, por supuesto que marcapasos, crivasculares, implantes cocleares no entran, sin embargo hay excepciones, y alguna válvula de alguna persona muy, muy viejita que pueda tener este tipo de válvula, que es la única que no entra en resonancia, está contraindicado. Sin embargo, lo que es los marcapasos, hoy por hoy hay marcapasos para resonancia, ¿verdad? Igualmente los crivasculares te dicen que son seguros para 1 o 3 Teslas, ellos vienen incluso con un carnet para acreditar que pueden entrar perfectamente.
Si hablamos de secuencia, pues para hacer lo que es la resonancia de mama, pues contamos primero con secuencias turbo-spin-eco para evaluar lo que es el T1, T2 y lo que es el T2-FATSAT. Si vamos a trabajar de alguna manera con prótesis, poder evaluar y poder saturar lo que es grasa, agua y silicón, vamos a trabajar con secuencias de difusión, que serían las secuencias EPI, y por supuesto con secuencias dinámicas, que es la más importante realmente en la evaluación de la mama. El posicionamiento, pues, es importante. La mama debe ser evaluada completamente, incluso la parte axilar no se debe dejar por fuera. Cuando tú vas a reformatear de alguna manera los planos, tienes que seguir, por ejemplo, la sagital, tienes que seguir el eje del pezón y siempre la parte externa, los cuadrantes externos, hay que evaluarlos. En caso de los axiales, se puede trabajar incluso con filos birectangulares que ayudan un poco a hacer un poco más rápido la secuencia. Y si nos vamos a los criterios, ¿verdad? Y a los criterios de interpretación, las mamas las podemos evaluar bajo dos criterios, o morfológicos o funcionales. Si vamos a hablar de los morfológicos, nos vamos a hacer los criterios del Colegio de Radiología, ¿verdad? Americano. Y si nos vamos hacia la parte funcional, tenemos que evaluar lo que es perfusión, lo que es difusión y espectroscopía. No se usa ahorita tanto, sin embargo, es un método diagnóstico que tenemos para también utilizar. Si tenemos los criterios morfológicos, ¿verdad? Según la ACR, es según el tipo de lesión. La lesión puede ser o de foco, o de masa, o no masa. Si la lesión es de foco, es decir, que es captación puntiforme menor de 5 milímetros, que debido a su pequeño tamaño no puede ser caracterizado morfológicamente. En cambio, en la masa tenemos lesiones tridimensionales ocupantes de espacio y se clasifican las masas según su forma o morfología. Ellas pueden ser redondas, ovaladas, lobuladas o irregulares. También según su margen, pueden ser suaves, irregulares o espiculados. Y sobre la captación tienen que ser homogéneas, heterogéneas, en anillos, en septos internos hipocaptantes, en septos internos hipercaptantes y en captación interna. Con respecto a las no masas, estas se encuentran en un área, pero no es una masa, y se clasifican según su tipo de captación, si es focal, si es lineal, si es ductal, segmentaria, regional, múltiples regiones o difusa. Y por supuesto, todas ellas deben ser verificadas su simetría con respecto a la mama contralateral. Aparte de eso, las no masas también se clasifican según su captación interna, que sea homogénea, heterogénea, punteada, agrupada o confluente, reticuladas o dendríticas. Y cuando hablamos de los hallazgos asociados, estos pueden aparecer aislados o asociados a una captación anómala, o pueden ser los siguientes: pueden ser retracción o inversión del pezón, hiperseñal ductal, retracción de la piel, engrosamiento cutáneo, invasión de piel, edema, adenopatías, invasión músculo-pectoral, invasión de pared costal, hematomas, vacío de señal y quistes. Y de una forma más gráfica, que lo pueden ver de una manera un poco, quizás, no más divertida, pero más didáctica. Si hablamos de la evaluación y todo lo que tiene que ver con el reporte, ¿verdad?, aconsejado por la ACR, pues la impresión diagnóstica viene dado desde incompleto, que necesita una evaluación adicional, el negativo, que no se encontró lesión y requiere un chequeo rutinario, benigna, ¿verdad?, benigno, ningún rasgo de malignidad, y un chequeo rutinario, probablemente benigna, seguimiento de un periodo corto de tiempo, anormalidad sospechosa que pueden ir a biopsia y altamente sugestivas de malignidad que van a biopsia. Y de ahí vienen los BIRATs, ¿ok? Los valores de BIRAT en el 1992 fue desarrollado por el Colegio Americano de Radiología y hoy por hoy siguen manteniéndose desde el BIRAT 0, que requiere una evaluación adicional, hasta el 1, que es negativo, el 2 benigno, el 3 probablemente benigno,
4 normalidades sospechosas dependiendo tipo A, B y C, alta sospecha y malignidad 5 y 6 malignidad comprobada mediante de biopsia. Cuando hablamos también de mamas, tenemos que hablar de angiogénesis. Y la angiogénesis no es más que la formación y el desarrollo de una red de vasos sanguíneos. La angiogénesis se clasifica en 2 tipos. Una de inflamación, generación del tejido, y la otra que tiene que ver con el crecimiento y extensión de las redes de los vasos. Porque la angiogénesis no es más que la degradación enzimática de la membrana basal del vaso de origen, lo que hace una migración de células endoteliales y una proliferación de estas mismas células, con una maduración y organización en forma de vasos capilares. Otro aspecto importante son los criterios del contraste, tanto del wash-in como el wash-out, es decir, la entrada y la salida del contraste durante el estudio. Si hablamos del wash-in, tenemos una palabra mágica que es la cinética. Y la cinética, pues, es la que nos va a decir qué tan lento, qué tan intermedio o qué tan rápido fue la entrada inicial del contraste. ¿Y qué es lo importante de esto? Que en los primeros minutos, primeros segundos, minutos, donde nosotros inyectamos el contraste, es lo que nos va a ayudar a caracterizar parte de la lesión para saber si son malignas o son benignas. Las lesiones malignas tienden a tener una cinemática muy rápida, muy alta, mientras que las benignas tienen una cinemática lenta, ¿verdad? Por lo que, fíjense, si nosotros vemos aquí un ejemplo y tenemos una mama y ponemos varios ROI en las diferentes áreas, bien sea en el tejido fibroglandular, fíjense que la cinética es muy bajita. Si lo colocamos en la parte de la fibrosis, fíjense cómo sube un poco y ella se mantiene. Si lo colocamos en esta área donde la cinemática es muy alta, fíjense que podemos decir un tumor, pero ¿será un tumor? Entonces, viéndolo bien acá, realmente si ponemos los rollos donde tienen que ser y viendo la salida del contraste, es que nosotros podemos realmente evaluar si es o no es una lesión. No lo indica solamente lo que es la cinética de la curva. Y es porque la velocidad de captación del contraste, que es la cinética, va a variar dependiendo de lo que podamos ver. En este caso, lo que pensábamos que podía ser un TU es simplemente un fibroadenoma. Si hablamos del washout, ¿verdad? Es ya la salida de la fase post y la fase tardía. ¿Y en qué nos vienen entonces estas curvas? Las curvas vienen primero tipo 1 cuando es persistente mayor al 10%, ¿verdad? También tenemos la tipo 1B, esta es la tipo 1A, que es la persistente, con más del 10%. La curva, ¿verdad? Tipo 1B, tenemos la plató, y tenemos la tipo 3, que es el washout, que es la que disminuye mayor a un 10%. Ya tiene un descenso que va mayor a un 10%. Si vemos acá los ejemplos, fíjense que tenemos tipos de curvas de algún tipo persistente 1A, 1B. El 94% de estas curvas son lesiones, imágenes benignas. Si vamos hacia la plató, el 64% son malignas, y si nos vamos al tipo 3 del washout, el 87% de estas lesiones son malignas. Por lo tanto, tenemos otro tipo de curva. Tenemos la persistente lineal, tenemos también la persistente curva y tenemos el washout de pico. Estas dos pueden presentarse en tejidos normales o lesiones benignas. Y esta realmente siempre se nos enfoca mucho hacia los vasos o ganglios. Las curvas persistentes son poco frecuentes en las neoplasias malignas y aunque pueden estar presentes en carcinomas ductal in situ, ¿verdad? Y en cánceres invasivos de crecimiento más difuso, en particular cánceres de mamas lobulillares. La difusión es un aspecto importantísimo en la resonancia, porque son las imágenes que nos permiten complementar nuestras imágenes convencionales, ¿verdad? De morfología, el T1 y el T2. Cuando hablamos de difusión, ya empezamos a hablar
de lo que es la parte funcional de la técnica, y tiene que ver que la difusión nos va a dar también lo que llamamos los mapas de ADC, que han sido aplicados en estudios muy sabidos de neuro y muy relacionados con los eventos cerebrovasculares. La difusión también se ha venido utilizando ahorita extracraneal, en próstata, columna, hígado, mama, incluso en cuerpo completo, como el PET virtual, en un gran número de publicaciones, siendo sus precursores un grupo de médicos asiáticos, reportaron sus resultados en la utilización de técnicas de difusión en la detección y caracterización de los tumores, pidiendo ellos establecer patrones bien marcados entre lo que son tumores malignos y benignos. Y tiene que ver porque generalmente la grasa y el tejido fibroglandular presenta una señal homogénea, sin cambio en las imágenes de difusión. En algunos quistes, ¿verdad?, que no sean acuosos, ¿ok?, en tejidos necróticos y en cadenas ganglionares inflamadas, hay menos barreras estructurales y puede haber restricción de la difusión a pesar de que el agua se difunde libremente. Si nosotros colocamos L, ¿verdad?, como la distancia recorrida entre los dos protones en el fluido extracelular, este es mayor en las regiones que las que tienen, y puede tener una celularidad baja. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una celularidad alta? Esa distancia es corta, ¿verdad? Por lo tanto, la distancia recorrida de los protones en el fluido extracelular es menor debido a la densidad celular que impide este movimiento libre y aleatorio que tiene la célula. Existe, pues, la fórmula, y lo importante es que la señal disminuya de alguna manera. Si tenemos la señal y tenemos los valores B que vamos a utilizar en difusión, la señal disminuye de una forma totalmente exponencial a medida que el coeficiente de B aumenta. Y esto se mide en unidades de segundos sobre milímetros cuadrados. ¿Ok? Y lo importante es que nosotros, teniendo valores de B un poco más elevados, podemos eliminar lo que llamamos los brillos T2. Cuando utilizamos la difusión, también por medio de otras fórmulas, podemos utilizar lo que es el complemento de que es el mapa y los valores de ADC, que es el coeficiente aparente de difusión. Esto es bien interesante porque los mapas de ADC, que son derivados de las imágenes de difusión, proporcionan información cuantitativa de la movilidad del agua y de los tejidos determinados por las barreras físicas o mecánicas del entorno. El valor ADC es un marcador de densidad celular. Existen valores de ADC altos y bajos. Los valores de ADC altos indican una menor movilidad de las moléculas de agua, por lo tanto está de alguna manera desarrollado con la densidad celular alta, como los cánceres de mama, algunos ganglios infiltrados, abscesos, etc. En cambio, los valores de ADC altos indican una mayor movilidad de las células del agua relacionado con densidades celulares bajas, como quistes, necrosis, fibrosis y algunos ganglios inflamados. Lo importante es que los valores de ADC establecen una clara diferencia en lo que son lesiones malignas y benignas. Eso ya está muy estudiado. La espectroscopía también es otro aliado, y es porque la espectroscopía nos puede medir los niveles de colina. Los niveles de colinas son indicadores de malignidad y no debe realizarse ninguna espectroscopía en lesiones menores de 1,5 centímetros. Si nos vamos a esta información, vemos que el parénquima normal, quistes o fibroadenoma, no tenemos presencia de colina. Sin embargo, ya en los carcinomas, ¿verdad? No importa el tipo que sea, ya tenemos presencia. Y es por eso la importancia de hacer espectroscopía, por lo menos de hacerlo de una manera complementaria. Por lo tanto, fíjense que lo que es la difusión, sobre todo, ha ayudado de alguna manera a que la resonancia, todos sabemos que la sensibilidad es muy alta, pero la especificidad
a veces al principio era muy baja. Y estas técnicas han ayudado a que la especificidad de la resonancia cada día venga en aumento. Y recordarles siempre que el ADC es un marcador de densidad celular y que puede establecer una clara diferencia entre lo maligno y lo benigno. Acá les dejo un formato que es bien interesante porque es un resumen según los criterios, ¿verdad? Y según estos criterios, cuándo sería de alguna manera benigno o inespecífico o maligno o sospechoso. Entonces, es un resumen de todo lo que acabamos de hablar hasta ahorita. Si hablamos también de evaluación de mamas cuando tenemos prótesis, lo importante es saber que cuando trabajamos con implantes, bien sea de solución salina o silicón, hay que hacer un centro de frecuencia. Si trabajamos con solución salina, el centro de frecuencia debe ser en el agua. Cuando es en el silicón, debe ser en la grasa. Y es importante realizar los ajustes en el centro de frecuencia, a veces manualmente, porque es una manera de uno verificar realmente que está en el centro como debe ser y no está de alguna manera desplazado hacia un lado donde la saturación homogénea no nos va a resultar y eso va a ser un problema para el estudio. Y acá les dejo un resumen también de lo que son las tablas de la cantidad de secuencias que podemos utilizar, cómo se puede ver en cada secuencia el silicón, la grasa y el agua. Un resumen bien interesante. Ahora, protocolo de trabajo ha variado y ha variado bastante. El protocolo, al principio, fíjense, se hacían bastantes secuencias, era un estudio bastante largo. Lo primero es que el examen debe realizarse de alguna manera entre la segunda y la tercera semana del ciclo menstrual, ¿ok? Esto es siempre y cuando la persona no sea premenopáusica, pero mientras ustedes puedan citar a la paciente entre la segunda y tercera semana del ciclo menstrual, es lo ideal. Entonces, fíjense que tenemos axiales T1, luego se hacían axiales y sagitales T2, se hacían T2 saturados, se complementaba con un STIR, se hacía una difusión. En nuestro caso utilizábamos B1000, sin embargo, hay todo una gama de personas que pueden hacerlo entre 750 hasta 1000. Hay un gran número de personas que se han transitado por el 800. Y luego el dinámico. El dinámico, que es la fase previa, se hace sin, que es la máscara, si es sin contraste, y luego se hacen unas 5 secuencias post contraste para evaluar entonces el contraste en el tiempo. Ahora fíjense, también tenemos protocolos para evaluación de mamas y si tenemos, disculpen, mamas con implantes, pero también con detección de nódulos, hacemos un localizador, hacemos un axial T1, secuencias T2 Dixon, saturación de lo que es silicón, ¿verdad? Supresión de silicón, hacemos la difusión y hacemos el dinámico. Si es solo para evaluar la prótesis, fíjense que trabajamos con muchas secuencias Dixon, sobre todo axial T1, un axial Dixon, y la supresión de silicón. Y si hacemos ahora mamas con nódulos, pues hacemos un T1, hacemos un Dixon, la difusión, y luego un dinámico. Es decir, se está haciendo bastante rápido. Esto puede cambiar también, porque hay un error que por qué dejamos de último lo que nos interesa más. Y cuando la paciente tiende a moverse más. Estar boca abajo, realmente la posición es extremadamente incómoda. Entonces, podemos hacer este T1, podemos subir de alguna manera el dinámico y luego podemos hacer el T2 porque no nos va a afectar el contraste luego en la realización del T2. Entonces tenemos que hacer el dinámico lo más pronto posible para evitar que nuestra paciente se nos canse y colabore en ese lapso. Sin embargo, los protocolos han cambiado tanto que
han intentado hacer protocolos FAST. Hay unos que quieren hacerlos incluso sin contraste, y a pesar que el T2 y la difusión son excelentes secuencias, realmente ningún protocolo de resonancia debe de hacerse sin una imagen dinámica potenciada con contraste ponderada en T1. Por lo tanto, cuando hablamos de la evaluación, si nos vamos al inicio de todo esto, cuando nosotros teníamos todas estas imágenes, pues habría que evaluar la imagen morfológica, viendo todos nuestros T1, T2, PAXAT, evaluar la primera fase con contraste en MID, que eso es, yo diría que es algo, pero prioritario, evaluar las imágenes fusionadas, ¿verdad? De la primera fase con la perfusión, identificar las zonas de realce sospechosa y realizar el postproceso de las curvas de captación. Luego, realizar el reformateo de los planos sagital, coronal y axial de la primera fase con contraste, revisar las imágenes de difusión e identificar las que ya tengan restricción de la difusión y realizar por último el postproceso de los mapas ADC, colocar los ROR y medir el valor ADC en la zona que tenga restricción de la difusión. Pero hace ya algún tiempo, y para mí, yo les confieso que para mí esto es algo nuevo, llegó la resonancia FAST. Yo realmente no la he realizado nunca, he empezado a conocerlo ahorita, y es interesante lo que se nos presenta. Las imágenes de mamas ultrarrápidas documentan la entrada temprana del material de contraste de una lesión. Entonces, las neoplasias resaltan antes y más rápido que las lesiones benignas. Por lo tanto, la primera reacción que realza en la mama es la más sospechosa. Y ahí, la mayoría de los cánceres de mamas comienzan a realzar a los 10 segundos después de la llegada del gadolinio al vaso principal. Es decir, se toma la aorta descendente como vaso principal. Las lesiones benignas en promedio realzan más allá de los 15 segundos y el realce más rápido se produce en una pendiente más pronunciada en la primera parte de la curva de la intensidad de señal de tiempo, que esa ya vimos que era la cinética, ¿verdad? Las lesiones pueden clasificarse utilizando el tiempo hasta el realce en relación con la aorta ascendente y dependiendo de la curva máxima de realce. La determinación precisa de estos parámetros requiere técnicas de imágenes muy rápidas. Tienen que ser así como las que usamos con las angios 4D. Tienen que ser imágenes extremadamente rápidas. Por eso tenemos que tener resonadores bien poderosos para poder realizar, que estén bien configurados para eso. Tener técnicas de adquisición paralelas de imágenes. Si son 3 teslas, mejor, porque usualmente tienen todos los protocolos para eso, ¿verdad? Y, sin embargo, las imágenes de mamas ultra rápidas permiten la evaluación dinámica de las lesiones sin la penalización del tiempo de adquisición más largo y proporciona una precisión similar para la clasificación de las lesiones. Para eso ha habido estudios, ¿verdad? ¿Y qué hacen ellos? Ellos agarran el dinámico y en vez de hacer la máscara y 5 o 6 post contraste, hacen 2. Y hacen de 1 minuto, por lo tanto son 3 minutos. 3 minutos. Y con eso tienen la resonancia. Sin embargo, la complementan con difusión y se está haciendo, hay muchos estudios sobre esto. Fíjense que se inyectó contraste, tenemos 2 casos acá. El primero es una paciente donde se le inyectó el contraste, ¿verdad? Esto es un carcinoma ductal, se le inyectó el contraste, aquí pasa el contraste por la aorta ascendente y 8 segundos después empieza el realce. Es decir, que antes de los 10 segundos y una cinética muy alta. En el caso que vemos de la curva verde, ¿verdad? Es un fibroadenoma y entró 17 segundos después del control con la aorta y la cinemática es más baja, por lo tanto es benigno. Entonces ellos han ideado como un protocolo, ellos empiezan, sin embargo, yo insisto que esto podría pasarse hacia el final, sin embargo,
ellos insisten en que se hace un T2, se hace la difusión y un T1. De ahí hacen el ultrafast, ¿verdad? Y luego vienen las imágenes post-contraste. Y tenemos, fíjense, este estudio lo que nos indica que han utilizado el ultrafast en resonancia. Ellos estudiaron varias mujeres en varios países y a qué llegaron. Este estudio tuvo por resonancia una sensibilidad del 90% y una especificidad del 72%, con unos reportes rápidos de los informes de resonancia. Y fíjense que dio un tiempo de llegada en las lesiones malignas en menos de 13 segundos. Y por arriba de los 13 segundos son lesiones benignas. Esto da entonces que lo que decía, lo que acabo de decir, menores de 10, aquí lo ponen de más o menos 13, son lesiones malignas y por encima son lesiones benignas. Y acá tienen, de alguna manera, el estudio dinámico, ¿verdad? Tradicional, y fíjense que el ultrafast dio más sensibilidad y mucho más especificidad que el tradicional. Esto es un mundo que se nos abre. Y si hablamos de tips, ¿verdad? Para realizar, recuerden que los artefactos de movimiento, el desplazamiento químico, lo que es el chemical shift, la supresión deficiente de la grasa pueden ocultar pequeñas lesiones en las imágenes de proyección de máxima intensidad de los MIC, que son tan importantes para evaluar la mama. Entonces, el posicionamiento también es un factor determinante. Fíjense que esta es la misma paciente y fíjense, uno no puede permitir que una persona te posicione un paciente de esta manera. El posicionamiento de la mama es algo vital. La mama tiene que quedar muy bien posicionada porque de ahí es donde nosotros vamos a empezar a organizar todos los cortes y estamos evaluando la mama de una manera contralateral. Por otro lado, es importante la ubicación y el tamaño del ROI. Si yo tengo esta lesión y yo pongo mi ROI, y fíjense, me da un tipo 2, un BIRAT 2, ¿verdad? No pasó nada. Pero ¿qué pasa si yo pongo mi ROI como tiene que ser? Pasa un BIRAT 5, señores. Entonces yo estaba enmascarando de alguna manera una lesión. Por lo tanto, yo no puedo poner un ROI grandísimo en una lesión. Mi ROI tiene que estar en la lesión. Y aquí lo pueden ver como un ROI grande o uno pequeño puede de alguna manera también lo que estábamos hablando del caso anterior. Como pueden dar curvas totalmente diferentes y diagnósticos totalmente diferentes. Colaboración del paciente. Por eso es que les digo que traten de hacer el dinámico lo más pronto posible. Dejen todas las imágenes T2 para luego. ¿Por qué? Porque el paciente se puede mover. Si nosotros tenemos una imagen como esta y hacemos nuestra evaluación y nos dan unas curvas, uno dice, ¿pero qué es esto? Y cuando tú te pones a evaluar en el tiempo la posición del ROI, ¿verdad? Tú vas a ver que el ROI, el paciente se movió. Esto, fíjense cómo está acá, viene acá, acá se movió, acá más o menos, aquí se volvió a mover. Por lo tanto, es esta locura porque el paciente se movió durante la adquisición dinámica. Y lo otro es, por favor, pídanle a los médicos que le refieran las mamas que no las puncen. La puncen después que ustedes le hagan la resonancia. Sin embargo, si la mama está punzada, pues hay que realizar, si es con aguja fina, esperar por lo menos 4 semanas. Si es con aguja gruesa, esperar 6 semanas. Y existe también la biopsia por resonancia, no lo tienen todos los centros, son centros muy, muy especializados, tienen que tener bobinas especiales para eso. La biopsia realmente requiere de una bobina especial. Usualmente las bobinas ahora por la cantidad de canales vienen cerradas, no tienen el acceso lateral. Entonces la biopsia necesita un acceso lateral y aparte de eso necesita fijarla y con una grilla para poder ubicarla y aparte que sirva de soporte porque la lesión al introducir, ¿verdad?
para hacer la biopsia puede moverse. Y acá tienen una biopsia asistida por vacío guiada por resonancia magnética para que tengan más o menos una idea. Yo no he tenido la experiencia realmente de trabajar con ella. Teníamos la bobina, sí la teníamos, más nunca se utilizó. Avances, pues miren, me encanta, porque tenemos ahora lo que es el Smart Breath, y eso de alguna manera tiene que ver con la saturación. Ya no tenemos ese problema de buscar lo que le dije el centro y tener que hacer el centraje manual. No, esto es ahora un software que hace un escaneo previo, y con el escaneo ya yo no necesito colocar mi chimi como yo colocaba acá, simplemente él detecta automáticamente los contornos, incluso contornos intra en caso de que tengamos las prótesis, y la saturación ya es totalmente homogénea, es decir, que es un dolor de cabeza menos para nosotros los tecnólogos. Y si hablamos de la resonancia en el estadiaje y en el tratamiento del cáncer de mama, fíjense, si yo tengo mi paciente de mamografía que viene con su mamografía ultrasonido y pasa por resonancia, le hago sus morfológicos, sus funcionales, y resulta que la resonancia salió BIRAT 1, BIRAT 2, benigna, chequeo rutinario, perfecto, se va. Si la paciente por lo demás cae en un BIRAT 3, que es evaluación periódica, vuelve a la mamografía y al ultrasonido, cayendo de nuevo a hacerse la resonancia en su momento periódico. Sin embargo, si el paciente pasa a BIRAT 4 o BIRAT 5, probablemente sea maligno y por lo tanto va a biopsia, bien sea guiada por mamografía, ultrasonido o resonancia. Y cuando hablamos de tratamientos y el cáncer de mama, se ha demostrado que los valores de ADC, ¿verdad?, muestran un descenso en los pacientes que respondieron a la quimioterapia. ¿Y por qué pasa esto? Y es algo bien interesante, porque cuando yo tengo mis células normales, ¿verdad?, y de alguna manera ellas proliferan y hacen un tumor y se hace un tratamiento, estas células inflamadas por el efecto inicial del tratamiento pasan luego una necrosis y una lisis celular que terminan en una necrosis. Puede ocurrir también que ese tumor con el mismo tratamiento pase directamente a una apoptosis y de la apoptosis a la necrosis. De ahí también puede ocurrir que de la apoptosis pase a una fase de reequilibrio o simplemente de recrecimiento. Por eso, cuando se hace después del tratamiento, el hecho de que sea la parte inflamada da una baja del mapa de los valores de ADC. Vamos ahora a unos casos clínicos y vamos a comenzar con, por ejemplo, con esta prótesis. Vemos que vemos nuestras imágenes en sagital T1, en sagital T2, el saturado, ¿verdad? La parte de water saturation. Aquí vemos pues la solución salina, la paciente tiene ruptura de la prótesis izquierda y pueden ver cómo está totalmente rota la prótesis. Por lo demás, podemos evaluar este caso, que es una prótesis que no está rota, está plegada. Y está plegada. Y además tenemos también una lesión quística. Podemos evaluar también lesiones fibroquísticas con ruptura de prótesis, como vemos acá. Aquí lo vemos en el plano axial, ¿verdad? Y vemos cómo tiene el síndrome famoso del linguini, que podemos ver la prótesis rota. Ahí le hacemos también en la parte fibroquística, se le hacen sus mediciones, dando tipos de curvas 1A, 1B, por lo tanto es un BIRAT 2, no tenemos problema. Podemos evaluar pacientes también como que una chica de 19 años, pero 4 años antes se inyectó silicón, y miren el desastre que pasó ahí, ¿no? También podemos evaluar las áreas de asimetría en el parénquima glandular. Aquí tenemos nuestra imagen en T1, nuestro T2 FATSAT, el dinámico, ¿verdad?, con el gadolinio, y
Si ponemos pues tenemos nuestra curva tipo 1A, ¿verdad? Con una cinética y nuestra curva que nos dicen que es un BIRAP 2. Los cambios fibróticos y cicatriciales posquirúrgicos y hipotactínicos también podemos evaluarlo. Aquí vemos realmente la mama y cuando hacemos entonces nuestra curva de captación de contraste sobre la lesión, donde vemos la difusión, que podemos ver aquí ciertas imágenes, colocamos nuestro ROI dando un valor de ADC alto, lo que significa realmente más la curva, que no tenemos ningún tipo de problema. Podemos ver también lesiones quísticas, como la que podemos ver acá, donde colocamos nuestro ROI en el mapa de ADC, vemos nuestra difusión, nuestra restricción de la difusión, es un valor alto y por lo tanto hacemos la curva y nos da que es una curva para un 1A, que sería un BIRAP 2. Entre 1. Hasta 1.2 podría ser un valor bajo y de 1.2 hacia arriba ya serían valores altos. Acá tenemos también unas adenopatías inflamatorias, ¿verdad? Periprotésico, podemos evaluar las imágenes perfectamente, podemos colocar, tenemos nuestras imágenes de perfusión, tenemos nuestras curvas de contraste, ¿verdad? Porque tenemos de alguna manera adenopatías inflamatorias y donde nos da un valor bajo, por lo tanto es un proceso ya inflamatorio e infiltrativo. Y aquí tenemos un adenoma lobular infiltrante, tenemos aquí donde se puede ver en el ultrasonido los lobos espiculados con lesiones satelitales hacia su entorno medial, tenemos reconstrucciones 3D de la vascularización aquí de la lesión. Al hacerle la resonancia, fíjense que podemos ver las imágenes perfectamente, es un patrón de contornos realmente especulado, con patrón de captación heterogéneo, conceptos hipocaptantes en su interior. Aquí vemos otra parte de las lesiones y de la imagen, y cuando ponemos nuestro ROI, pues nos dan tipo 3 la curva, fíjense que tiene baja por lo menos más del 10%, lo que nos da un BIRAP chino, ¿verdad? En este caso, tenemos acá también la difusión, fíjense todo lo que podemos ver de la lesión, tenemos acá la imagen, y cuando ponemos nuestros ROI, pues dan valores muy bajos, por lo tanto que tenemos que es maligno y es un adenocarcinoma lobular infiltrante. Este es otro caso, igual de ductal infiltrante. Tenemos visualizaciones interiores de la lesión con esta parte del ultrasonido, con reconstrucciones 3D aquí de la vascularización. Tenemos adenopatía también de la axila izquierda. Fíjense las imágenes y de alguna manera tenemos entonces la imagen de T1, ¿verdad? Con el gadolinio, tenemos la perfusión, unimos las dos imágenes y nos da esta fusión de imágenes que es bien interesante y nos ayuda incluso, hasta es excelente para presentar el caso. Por lo tanto, también recuerden que teníamos una adenopatía, ¿verdad? Ahí vemos también, hacemos la fusión y podemos tomar entonces nuestro ROI y colocarlo, vemos el tipo de captación, curva tipo 3, BIRAP 5, mal pronóstico, igual en la adenopatía. También la curva de contraste es un ganglio totalmente infiltrado, realmente vemos acá. Y tenemos entonces evaluación acá de la mama, ¿verdad? Con restricción de la difusión, igualmente con restricción aquí de la difusión hacia el ganglio axilar, con nuestra reconstrucción en MIP. Y colocando los ROI, tenemos un ADC bajo, ¿verdad? Con signos ya de malignidad, y con la parte acá del ganglio, dependiendo
donde lo tomemos, fíjense que tenemos valores benignos o valores bajos. Fíjense que 1.2 todavía se considera un valor de ADC bajo. Tenemos este cáncer, este CA de mama, se ven aquí tenemos la reconstrucción 3D, ¿verdad? Y las lesiones y su paso con una lesión altamente sospechosa en malignidad tipo BRAF5. Aquí tenemos la parte de ultrasonido y mamografía, y cuando hacemos el estudio, pues vemos acá todo lo que es de alguna manera lo mismo que hemos ido presentando, la captación de contraste, el tipo de curva tipo 3, los diferentes ROI que podemos colocar para diferenciar entonces entre el parénquima y la lesión, dándonos un BRAF5 por el tipo de curva. Este es un CA donde fue biopsiado con TrueCut, ¿verdad? Ya tiene su diagnóstico histopatológico de carcinoma ductal infiltrante. Como pueden ver las imágenes, realmente hay restricción de la difusión, tenemos nuestro mapa de ADC y los ROI con valores muy, muy bajos, alta malignidad, realmente. Lesiones de aspecto quístico, fíjense que tenemos varias lesiones acá, donde entonces después podemos evaluarla y podemos ver captación de curva desde 1B hasta el tipo 3. Por lo tanto, dependiendo de donde vayamos a colocar aquí el ROI, vamos a tener valores altos que van a decir que es benigno, pero tenemos también lesiones que nos están dando valores muy bajos, y eso nos indica malignidad, ¿verdad? Entonces no era todo quístico. Tenemos la parte recidiva tumoral, acá tenemos la parte de donde podemos colocar el ROI, y realmente dependiendo donde podamos colocar el ROI, vemos restricción de la difusión, vemos nuestro mapa de ADC, y en las lesiones donde podemos colocarlo, pues tenemos una curva tipo 1 y una curva tipo 3, pero nos dan ADC sumamente bajos, lo que nos da al final una clasificación de BRAF5. Y este TU de mamas, fíjense que este es uno de los pocos casos que hemos tenido, porque los hombres también sufren de cáncer de mamas. Este es un carcinoma ductal infiltrante, es un masculino de 52 años. Cuando el hombre se lo descubre siempre, usualmente es tarde, porque no está acostumbrado realmente a verse, y si se ve alguna lesión lo deja pasar hasta que ya pues, ocurre lo que ustedes están viendo. Fíjense la difusión, la restricción de la difusión, donde se colocaron los ROI y valores sumamente bajos, por lo tanto es maligno. Como conclusión, y ya pues terminando, lo que le quiero decir es que los avances técnicos ahorita han mejorado la calidad del estudio de resonancia magnética. El estudio llegó hace más de 20 años, llegó para quedarse, cada día da más. Los avances en resonancia van de la mano también de poder llegar a la cantidad de personas que necesitan un estudio de resonancia y tratar de hacerlo lo más asequible posible al pueblo, a todo el mundo. Por lo tanto, la resonancia FAS es una resonancia que hay que empezar a estudiarla, a meterle el ojo, a ver cómo lo podemos implementar para que pueda llegar, porque el hecho de poder hacer una resonancia en 3-5 minutos debería impactar en el costo de la misma, debería. Y de alguna manera impactar en las personas que tanto requieren de una resonancia. Me imagino que ustedes como latinoamericanos deben ser igual que en mi país, y no solamente en mi país, sino ahora en Panamá, que es mi segunda patria, donde estoy yo ahora. En el público, realmente conseguir una resonancia de mama son meses, y sería interesante poder desarrollar todos estos protocolos para poderlo hacer mejor. Por lo demás, no me queda sino realmente darle las gracias
Y gracias por su tiempo, gracias por la hora. Sé que todos deben estar realmente cansados. Una jornada que ha sido excelente y yo feliz de estar acá con ustedes. Espero que les haya gustado y que haya dejado de alguna manera rastro y huella con ustedes con esta ponencia. Así que muchísimas gracias. Gracias, Ana María. Muchísimas gracias a ti, Ana María, a todas las colegas, de agradecerles el esfuerzo que hacen. Muchas felicidades por el tema. Te quiero agradecer a nombre de la sociedad y esperamos seguir en contacto contigo, amigo. Esperamos que nos podamos ver en un futuro por ahí en la ciudad de Panamá, que por ahí tenemos un pendiente por ahí. Bienvenido, acá es su casa. Ahí estamos, bellísimo. Bueno, Ana María, muchísimas felicidades, muchísimas gracias y a nombre de la sociedad, como te digo, muchas felicidades y muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, yo con todo el cariño. Gracias, Ana María. Decirles a todos los que se pudieron conectar que bueno, la plática de la licenciada María estará publicada en unos momentos en nuestra página oficial de YouTube. Gracias, Ana María. Saludos a todos y que Dios te bendiga, Ana María. Estamos en contacto. Amén. Igualmente. Cuídense mucho, ¿sí? Bye. Feliz noche.